Alimento diario. Serie y será predicado este Evangelio del Reino. Volumen 4. El plan de la salvación divina. Autor Pedro Don. Semana 4, día jueves. Lectura bíblica: Mateo capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3. Leemos y disfrutamos con oración. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Señor Jesús, y dará, amén, y dará a luz un hijo, aleluya, y llamará su nombre Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque Él, sí, Él salvará a su pueblo. Él salvará a su pueblo, aleluya, de sus pecados. Señor Jesús, qué maravilloso es tener a este Hijo, es tener el nombre del Señor Jesús, nuestro gran y único Salvador. Te alabamos, Señor. Señor Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21. Hoy presentamos: Jesús nació de la voluntad de Dios. La quinta mujer mencionada en la genealogía de Jesús es muy diferente de las 4 anteriores. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 16. Jesús, el Rey de los judíos y Rey del reino de los cielos, nació de María. Ella estaba desposada con José, y antes que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Jesús no era hijo de José por nacimiento. Él fue nacido de mujer. También fue llamado el descendiente de la mujer. Hay un hecho que nos ayuda a comprender por qué vemos en su genealogía la mención de tantos pecadores. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está la respuesta. Este es el motivo. Jesús vino para salvar a los pecadores de sus pecados. ¡Aleluya! ¿Se imagina que a pesar de ser pecadores, podemos formar parte de la historia de Jesús? Señor Jesús, aleluya. Todos nosotros nacimos de la unión de un hombre con una mujer, pero Jesús no. Jesús fue el único hombre nacido solamente de mujer, sin necesidad de un varón para que fuera engendrado. Todo aquel que es nacido de Adán ya nace siendo pecador. Como dijo David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmos 51, versículo 5. Esta es la situación de todos los hombres. Jesús no nació de la voluntad de la carne, ni del hombre, sino por voluntad de Dios. Apenas el ángel Gabriel anunció a María que ella concibiría un hijo, que se llamaría Hijo del Altísimo, ella preguntó: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Lucas capítulo 1, versículo 34. Respondiendo, el ángel le dijo:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Estas palabras demuestran que Jesús es el único hombre engendrado del Espíritu Santo. Él es el descendiente de la mujer, prometido por Dios en el capítulo 3 de Génesis, aquel que pisará la cabeza de la serpiente. Jesús tuvo que pasar por la experiencia de ser concebido en el vientre de la mujer, pues Él tenía una gran comisión por delante: salvar, sí, salvar a los hombres del dominio del pecado, como hombre. Ni siquiera la ley dada por Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento fue capaz de controlar la naturaleza pecaminosa del hombre, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¡Alabado sea Dios! Romanos capítulo 8, versículo 3. Cuando la Biblia afirma que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, eso significa que Él no participó del pecado, pero vino para tomar la semejanza de la carne de pecado, heredada de la Virgen María. Y cuando dice que por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso significa que Jesús tomó la semejanza de la carne del pecado para crucificar nuestra carne pecaminosa y triunfar sobre el poder del pecado en la cruz. Esto es liberador. El Señor Jesús nos libertó. No podremos vencer el pecado sencillamente por seguir algunas reglas de buen comportamiento. Debemos creer que Jesús vino en semejanza de carne de pecado, la cual heredó de María, y que en la cruz Él destruyó la carne de pecado, es decir, el pecado en sí, que esclaviza a todos los hombres. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 3. Solamente podemos comprender plenamente el versículo 3 de Romanos 8 con la revelación sobre el nacimiento de Jesús en el primer capítulo de Mateo. Créalo, el pecado no puede tener más dominio sobre su vida. Jesús, nuestro Señor, ya lo destruyó en la cruz. ¡Aleluya! Yo creo, ¿usted cree? Todos creemos en el nombre de Jesús, en lo que Él hizo por nosotros. Señor Jesús. Pregunta para hoy: ¿qué significa decir que Jesús vino en semejanza de carne de pecado? Sean todos muy bendecidos.